Qué bueno estar otro fin de semana de abril nos toca ahora. El año pasado fue en marzo, ¿no? Marzo, abril, compartiendo junto a ustedes esta instancia del Volviendo al Evangelio. Y este año fue un desafío especial para todos nosotros la idea de hablar del carácter cristiano. Creo que el Señor quiere sin duda producir en todos nosotros carácter. Cuando hablamos de carácter hablamos de virtudes del Espíritu Santo, cuando hablamos de carácter hablamos de transformación del corazón y también hablamos de la práctica. Pero ¿cómo es que eso se produce? Yo creo que todos estamos más que convencidos que en el momento en el que el Señor llega a nuestra vida, tristemente no se produce una... Esta cosa está sonando, ahí sí. Tristemente no se produce una transformación inmediata. Yo creo que todos quisiéramos dejar de pecar en el momento en el que nos encontramos con Dios. Todos quisiéramos dejar de sentir esos anhelos y esas pasiones tan arraigadas que nos invitan a abandonar aquellas cosas maravillosas que el Señor nos ha revelado. Pero Dios en su gracia nos ha permitido acceder a diferentes disciplinas que nos van a ayudar y nos van a sostener en este caminar. Hablamos de la importancia de ellas o cuál es el propósito de ellas. Y el pastor Caleb nos hablaba de la importancia de la oración. Todos debemos orar. Yo tengo la misión de poder hablar con ustedes respecto de la lectura de la Biblia. Y quiero invitarles a que leamos la Biblia. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 21. Y dice así la palabra del Señor en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 21. Porque, voy a leer la Reina Valera, 1960, clásica. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Amén? Acompáñenme en una oración. Padre, te damos gracias en esta tarde una vez más por darnos la oportunidad de estar juntos y de compartir tu palabra. Señor, frente a la tentación de querer elevar nuestros ministerios, nuestros nombres, rebájanos, Señor, a lo más que puedas para que seas tú quien brille en este lugar y nosotros podamos ser simples mensajeros de lo que tú has querido hablar a tu pueblo. Queremos que nuestro carácter cada vez sea como el de Cristo. El apóstol Pedro va a expresar anhelos de su corazón en esta carta y creemos con todo el corazón también que en tu palabra hemos encontrado diferentes disciplinas, prácticas, hábitos que van a ir formando a ese Jesús que tanto amamos en nosotros. Te rogamos que tu palabra pueda tocar cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros somos el pueblo de la palabra. Nacemos de la palabra de Dios y nuestra vida entera como hijos de Dios se va construyendo por medio de la Escritura, por medio de la guía del Espíritu Santo. Él usa la palabra de Dios porque Él inspira. Sin la autorrevelación de Dios, nosotros no podíamos conocerle. Yo no sé si usted está convencido de eso, yo estoy convencido de eso. Si Dios no se hubiera querido autorrevelar, nosotros estaríamos como dando manotazos y no podríamos ni siquiera palparlo, quizás darnos cuenta, como los pueblos antiguos se dieron cuenta, de que había una cierta divinidad que había hecho las cosas, pero conocer su plan, conocer su voluntad, sus propósitos, imposible, si Él no hubiera querido revelarse. Si nosotros comprendemos esta verdad, la hacemos nuestra,
tenemos que decir lo siguiente. La lectura de la Biblia está en alta estima. Yo no sé cuál es la estima que usted tiene respecto de la lectura de la Biblia. Porque es la Biblia, y solo la Biblia, el medio seguro, y remarque si es que usted está tomando apunte o por lo menos yo lo quiero remarcar, el medio seguro que Dios ha dispuesto para revelarse hoy a cada una de nuestras vidas. ¿No es así? Nosotros podemos decir, Dios me habla en el canto de los pájaros. Dios me habló por un mensaje que un hermano me mandó hace un tiempo a un celular. Dios me habló en una palabra que el pastor me entregó. Dios me habló en un libro que leí hace unos días. Dios me habló en la predicación, en una canción. Dios me habló. Pero lo que nosotros creemos con todo el corazón es que en el único lugar donde hay seguridad, certeza, fidelidad a lo que Dios quiere decir y dice, es la Biblia. Amén. Nosotros consumimos mucha literatura cristiana, textos teológicos profundos, otros no tanto. Seguimos a predicadores todas las semanas. Yo le aseguro que usted tiene un predicador favorito, ¿sí? Quizás está suscrito a su canal. Sale una predicación, salió la predicación de... Nos avisamos, ya está en internet, ya está acá, ya está allá, ¿sí? Esperamos siempre que las interpretaciones de estos predicadores sean fieles a la Escritura. ¿No es así? Difícilmente cuando nos acercamos a un libro cristiano, a un tratado teológico o a escuchar a nuestro predicador favorito, nosotros vamos a dudar que su interpretación de la Escritura no es fiel. Porque como buenos seres humanos nos gusta que el trabajo nos lo den listo, terminado. 3 cucharadas y a la papa. Pero en ningún caso, queridos hermanos, nosotros debemos pensar que un buen escritor, un buen pensador o un buen predicador son el sustituto de una dedicada y sistemática lectura de la Biblia. ¿No tengo que leer teología? ¿No debo apreciar la literatura cristiana? Por supuesto que no. Puede pasar después ahí a Neuma Literatura y tomar algún libro de su gusto, aprender, crecer. Hágalo. No tengo que tener una suscripción a un canal de algún predicador que me guste. Por supuesto, sígalo, escúchelo. Dele like, apoye el ministerio de cuantos hermanos que son fieles a la predicación de la palabra. Pero también lea con frecuencia su Biblia. Y es más, lea con mayor frecuencia su Biblia. Estúdiela. Y hágalo con el mismo entusiasmo con el cual espera a su predicador o que llegue el último título de su escritor favorito. ¿Por qué es tan importante leer la Biblia? No pretendo, como siempre lo digo, que me ha tocado la bendición de predicar en este lugar, no pretendo agotar un tema que es inagotable, pero sí quisiera compartirle algunas razones que las palabras del apóstol Pedro nos dan para entender que la lectura de la Biblia es trascendente en la vida cristiana. Cuando Pedro está escribiendo a nuestros hermanos esta segunda carta, él está exhortando a los cristianos a reconocer que son las virtudes del Espíritu Santo en sus vidas las que dan testimonio de que son verdaderamente hijos de Dios. Hay una fuerza, hay una potencia en las palabras del apóstol Pedro en estas primeras letras que encontramos en el versículo, en el capítulo 1 de su segunda carta. Añade a la fe virtud, añade paciencia, añade ciertas cosas que están ahí que van construyendo nuestro carácter. La Biblia, y particularmente esta carta, dice que nosotros participamos de la naturaleza divina y vamos a participar de ella. Todos nosotros en Cristo participamos de esta naturaleza divina y esto es prueba de que somos sus hijos. Y quienes hemos creído en Jesús y le seguimos y le amamos, perseveramos en el desarrollo y en la aplicación de las virtudes de Dios en nuestra vida diaria. Carácter. ¿Ya? No nos olvidemos que esta conferencia tiene el título Carácter y que todo lo que estamos compartiendo es para que nuestro carácter sea transformado a la imagen de Jesús. ¿Cuál era el deseo del apóstol Pedro al escribir esta segunda carta? Que aquellos que le leyeran entendieran que las virtudes de Dios tenían que estar presentes en su vida, que ese era el testimonio real de que Cristo estaba ahí presente,
que había que hacer un esfuerzo, que había que desarrollarlas. Lo interesante del texto es que el apóstol Pedro dice que para que esto se haga realidad, él no va a dejar de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente. Pedro, más arribita del texto que leímos nosotros, que va a ser el texto que vamos a exponer, les dice que él va a seguir recordándoles, insistiendo en estas cosas. Yo voy a hablarles y repetirles y hablar y repetir e insistir en que estas virtudes tienen que estar presentes en su vida. Pero lo que continúa en el versículo 15, y si usted quiere leerlo porque es el que es anterior al 16, es conmovedor. Pedro les dice, procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo tiempo tener memoria de estas cosas. Es conmovedor, porque nos encontramos con un Pedro que está mirando un poco más allá. Porque nos preguntamos cuál es el medio que Pedro va a utilizar, de qué forma Pedro va a lograr que después de que él parta a los brazos de su Señor, porque la segunda carta, Pedro está compartiendo con sus lectores que él sabe que está pronto el día en el que va a morir. Entonces nos preguntamos de qué forma se va a transfigurar, va a mandar a otro profeta. No. Y aquí es donde viene la fuerza o el centro del mensaje que quiero compartir con ustedes. Y por eso me he tomado de estas palabras del apóstol Pedro. ¿Cuál es ese testimonio? ¿Cómo logramos tener memoria de estas cosas? La palabra de Dios. Leamos la Biblia. Por 3 cosas nosotros tenemos que leer la Biblia. La primera de ellas es que la Biblia, cuando leemos la Biblia, nos encontramos con Cristo. Fielmente, verazmente, Cristo está revelado en la palabra de Dios. Dice así el versículo 16, 17 y 18 y la primera parte del 19. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura. No hay otro lugar donde usted y yo podamos conocer a Jesús. El que Pedro hable de él y sus compañeros como testigos de la vida y obra de Jesús nos traslada al Nuevo Testamento. No sé si lo traslada a usted, pero a mí me traslada inmediatamente al Nuevo Testamento. Cuando Pedro y él pone a él y sus compañeros, los discípulos de Cristo, como testigos de las verdades de la resurrección, de la transfiguración, de la muerte del Señor, nos está diciendo: nosotros somos los depositarios de aquel mensaje, somos testigos oculares y compartimos con ustedes esta verdad. Hoy día no tenemos apóstoles entre nosotros. No tenemos apóstoles. ¿Y dónde podemos encontrar entonces ese testimonio? ¿Cuál es nuestra esperanza? Que sus palabras están en la Biblia, en esta carta y en otras cartas también, en los evangelios, el testimonio fiel de Jesús. Pero también el apóstol dice que tenemos la palabra profética más segura. Hay una conexión. Y la palabra profética más segura a la que el apóstol Pedro se refiere es hasta lo que ese momento teníamos por escrituras. Por eso que más abajito se refiere y dice las escrituras. Por lo tanto hay una conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Usted dirá, pero no había Nuevo Testamento en ese momento. ¿Pero qué tenemos hoy? Si no son esas palabras, si no es ese testimonio del cual el apóstol Pedro está hablando. Y ahí es donde nos encontramos con la importancia de la lectura de la Biblia. Encontrarnos con Jesús y encontrarnos con Cristo revelado con fidelidad, con verdad. No hay inseguridad en el testimonio de la Biblia respecto de nuestro Señor y Salvador. No hay otro lugar en el cual tú y yo nos podamos encontrar con Cristo. Y Pedro anhelaba que sus lectores conocieran más a Cristo y los dirigió al lugar correcto.
A pesar de los años, hoy nosotros podemos ir al mismo lugar donde Pedro invitaba, llamaba, exhortaba, mandaba a sus lectores a que pudieran ir. Vayan a la palabra profética más segura, vayan al testimonio que nosotros hemos compartido de Jesús, su resurrección, su transfiguración, su muerte, todo Él para nosotros. Esta es la medida que a nosotros nos va a mantener firmes. Quien hable, quien piense, quien escriba sobre Dios y su voluntad debe pasar por este filtro y nosotros tenemos que hacer el trabajo. Tenemos que hacer la pega de leer la Biblia, porque filtrar es leer la Biblia. Y leer la Biblia con Jesús como centro. Leer la Biblia es la constante porque las personas cambian. Tu predicador cambia. Tu escritor favorito puede cambiar. Tu cantante cristiano puede cambiar. No tienes seguridad. Porque el corazón del hombre es... Pero la palabra de Dios es fiel y permanece para siempre. Podemos tener seguridad, no hay cambio. Ahora bien, yo te hago una pregunta antes de pasar al segundo punto del mensaje. Cuando tú lees la Biblia, ¿qué esperas encontrar ahí? Porque el texto también no habla de esto. Cuando el apóstol Pedro está hablando de las virtudes, del Espíritu en nosotros, las virtudes de Dios, el carácter transformado, la vida cristiana. También nos llama a pensar en lo que hay en el corazón. ¿Qué espero encontrar yo cada vez que leo la Biblia? Cuando Pedro comparte estas palabras, nos está diciendo que lo que debemos anhelar encontrar cada vez que leemos la Biblia es a Cristo. Es interesante porque no habla de ningún otro tema, sino que si ustedes leyeron junto conmigo, solamente se refiere a circunstancias del testimonio de Jesús. No toca otros temas. Hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. No es una fábula, es real. Dice luego, sino que como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, que Él recibió honra y gloria del Padre, ¿sí? Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Nosotros oímos la voz. Todo está centrado en Jesús. Y hacemos la conexión con el cambio del corazón. Y luego dice, tenemos la palabra profética más segura, por lo tanto, la palabra profética más segura. Las Escrituras también nos hablan todas ellas de Jesús. Cuando hables del Antiguo Testamento, ¿qué debes anhelar encontrar ahí? A Cristo. Y el texto avanza y nos dice el Señor que tenemos que leer la Biblia también. No solo porque nos revela a Cristo con fidelidad, sino porque alumbra nuestra oscuridad. ¿Aún estamos en oscuridad? Lo decía al principio. Yo creo que todos nosotros que amamos al Señor hubiéramos querido que nuestro carácter hubiera sido transformado. A ver si suena ahí. Así, como un chasquido del guante de Thanos. Rápido y sin dolor. Pero no es así. La Biblia dice que nosotros tenemos que estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. El apóstol Pedro nos llama a tener una actitud frente a la palabra de Dios, y la actitud es estar atentos. ¿Cuál es la actitud que usted tiene frente a la palabra? ¿Está atento a ella? Se nos llama a tener una actitud hacia las Escrituras y es la atención. Y aunque estemos confirmados en la fe, recuerde que Pedro lo dice, y aunque tengamos la certeza de nuestro amor por Cristo, nosotros hemos de perseverar en la lectura de la palabra. La fuerza de este llamado, sí, es a no alejarnos de la Biblia, ni los años, ni los estudios, o el dominio de ciertos temas debe ser una excusa. Todo cristiano es llamado a estar atento hasta que Cristo vuelva. La expresión lucero del alba y esta del día que va a esclarecer, en Pedro hacen referencia al regreso del Señor, a esa esperanza, a esa bienaventuranza del regreso del Salvador.
Pero yo también quisiera interpretarla como la esperanza que todo creyente tiene en que en algún momento Cristo va a ser formado en nosotros. Porque tenemos la esperanza bienaventurada de que nuestro Salvador volverá en gloria y majestad por su pueblo. Amén. Pero también tenemos la esperanza de que algún día el Señor va a formar su carácter en nosotros. Amén. Ahora, sabemos bien que eso va a durar hasta que o venga Él o usted y yo nos muramos. No hay nadie en vida que pueda decir el Señor ya terminó la pega conmigo. ¿Hay alguien aquí que pueda decir eso? Nadie. Nadie puede decir el Señor ya terminó su trabajo conmigo. Por lo tanto, siempre tenemos que leer la Biblia, estar atentos a ella, poner atención, hacerla nuestra, progresar. Que el Señor sea formado en nuestros corazones. Cuando leemos en este texto que nos llama el apóstol a poner atención, decimos que este carácter nuestro va a ir siendo transformado mientras vayamos aplicando sus verdades a nuestra vida, porque la atención, esta palabra que Pedro utiliza, también significa guardar, recurrir a ella, prestar atención. Relacionar tu vida diaria, tu todo, con la palabra de Dios. Implica esfuerzo, no es solo leerla, sino que es meditar en ella, es escudriñar, es pasar tiempo, no solo en oración, sino también leyendo la palabra, esperando encontrar a Cristo en ella. Esa es la clave, hermanos. Perdóname que me detenga en esto, pero esa es la clave. Esperar encontrar a Cristo en ella. Si tú quieres encontrar una respuesta a tus problemas, si tú quieres encontrar la fórmula para hacerte rico, si tú quieres descubrir los 7 pasos para ser feliz, los 5 pasos para prosperar en tu negocio, olvídate, estás perdido, no vas a encontrar eso. Y si lo encuentras, 2 cosas, o no estás leyendo la Biblia, o le estás leyendo con un corazón que no ha sido transformado por Dios. Pero si tú lees la Biblia buscando encontrar a Cristo y con esta perseverancia, sabiendo, no, su carácter aún no está formado en mí, yo debo buscar, yo debo leer, yo debo anhelar, entonces vamos por el camino correcto. Finalmente, nosotros leemos la Biblia porque Cristo se revela en ella con veracidad. Seguro es encontrar ahí a Jesús. Nosotros leemos la Biblia porque alumbra en medio de nuestras tinieblas. Estamos siendo transformados y nuestro carácter debe amoldarse a lo que ella nos está diciendo que debemos hacer y vivir. Pero también leemos la Biblia con esta convicción que Dios es quien habla por medio de ella y en ella. Dice el texto finalmente en el versículo 20 y 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Maravilloso. Porque no es un capricho, no es fruto de la búsqueda del hombre. Esto que el apóstol Pedro está diciendo. Porque él pone en un lugar muy alto el testimonio de los apóstoles y también de las Sagradas Escrituras. Dice que son seguro testimonio de Dios. Ahí está Jesús. Pero lo que realmente le da el sentido o lo que nos cautiva de este pensamiento es que hallamos el fundamento de la seguridad de la profecía. Y no son los apóstoles, no son los profetas, ni tampoco los hombres, sino que es Dios el que inspira a estos hombres. Dios habla por medio de su palabra. ¿Son los apóstoles importantes? Sí, los profetas también. Pero lo que los hace apóstoles, lo que los hace profetas es Dios. Dios inspira y Dios habla. Por lo tanto, si tú quieres ir a un lugar donde Dios habla, lee tu Biblia. Lee tu Biblia. La Biblia nos revela el pensamiento de Dios respecto de todas las áreas en las cuales nos desenvolvemos.
A ella nosotros nos acercamos con humildad, sin presuposiciones, buscando imponerle al texto algo que yo quiero que diga. Es tan fácil acercarnos a la Biblia esperando leer y escuchar lo que yo quiero leer, lo que yo quiero escuchar. Pero es interesante que el mismo texto nos dice que esta no es de interpretación privada. Si somos fieles a esto, lo que Pedro está diciendo, que la Biblia o que el texto bíblico, la revelación bíblica, no es algo que nació en el corazón del hombre, sino que es algo que Dios inspiró. Pero de manera práctica también lo tenemos que aplicar a nuestra vida diciendo que nosotros no vamos a poner en ella nuestro pensamiento, no vamos a querer que diga lo que yo quiero que la Biblia diga, sino que aunque hayan cosas que ésta me revele y me duelan y me cuesten, yo las voy a aceptar, las voy a recibir y las voy a vivir con fidelidad, con amor, con sufrimiento, con todo lo que el Señor nos está llamando en este día. La Biblia no es monopolio de unos pocos iluminados, la Biblia es para todos nosotros. Y usted y yo no tenemos que tener temor de acercarnos a ella, tenemos que leerla. Tenemos que apreciar la compañía de nuestros hermanos cuando leemos la Biblia. Y este es un principio de interpretación bíblica también. Leamos la Biblia juntos. No te hagas ideas de lo que la Biblia es, sino que busca también compañía con tus hermanos. Consulta, discute, sanamente, siempre teniendo a Cristo como el centro de esta lectura. Dios te habla, querido hermano, a través de su palabra. No esperes nada más. Vuelvo a insistir, maravilloso es que tengamos entre nosotros a personas dispuestas a enseñarnos, a predicarnos la palabra, escritores habilidosos que nos cautiven con sus palabras, canciones que nos hablen de la creación y de las bondades de Dios. Pero nada, ninguna de esas cosas va a reemplazar tu dedicación a la palabra de Dios. Cuando Pedro escribe con un sentimiento muy profundo, escribe de manera personal. Nos está invitando, nos está llamando a leer la Biblia. Nos está invitando y nos está abriendo los ojos a la posibilidad cierta de encontrarnos con Dios en un lugar con seguridad. Porque tú tendrías la seguridad de venir acá y encontrarte con Dios en este templo. ¿Qué es lo que a ti te da seguridad de que puedes tener un encuentro con Dios en esta conferencia? Que se predica la palabra de Dios. O es el testimonio de Jonathan, de Gonzalo, de Caleb, de Claudio, el mío. ¿Eso es lo que respalda que aquí Dios está hablando? Su palabra. Su palabra. Las canciones, lo lindo de las canciones. Dios está donde su palabra es predicada. Queridos hermanos, no permitamos que nuestra cultura de lo inmediato nos robe el deseo de leer con atención y entusiasmo la Biblia. Con mucha seguridad nosotros podemos ir al libro que Dios mismo inspiró y que además con tanta dedicación y entrega ha sido preservado providencialmente por tantas generaciones. Usted y yo tenemos un libro que ha sido guardado con sangre, que ha sido traducido con sudor y lágrimas, y que no podemos despreciar simplemente por el cansancio o por las ganas de escuchar al profeta de turno. Esta es la palabra profética más segura. La Reforma Protestante nos devolvió la posibilidad de acercarnos a la Biblia sin barreras, a poder interpretarla, a poder conocerla. Pero también nos entregó principios de interpretación. Y un principio de interpretación que está en el texto que acabamos de leer es el principal. Cristo es el centro de la Biblia. Y tú y yo cuando la leemos siempre debemos anhelar con todo nuestro corazón encontrarnos con Él. Hay muchos temas que son importantes. Claro que sí. Si estás pasando una depresión, si estás triste, si no tienes quizás el dinero para comprar el sustento que necesita tu familia, todas esas cosas son importantes, pero nada es más importante
que poder encontrarte con Jesús en su palabra. Y Él está de tapa a tapa. No escojas pasajes favoritos. No, es que este texto es el que más me gusta y lo leo todos los días. No abras la Biblia solo en un pasaje y te quedes ahí. Conócela completa. Porque toda ella, esta palabra profética más segura, habla de Dios. Habla a Dios mismo a tu vida. Y te saca de tus tinieblas a la luz. Admirable. Transforma tu carácter. Transforma tu corazón. Transforma mi vida. Transforma tu vida. No me queda nada más que llamarle a que sigamos el ejemplo de los cristianos de Berea, que escuchaban con atención al apóstol Pablo cuando les predicaba, pero no en una actitud de falta de respeto. Cuando él terminaba, llegaban a sus casas y juntos estudiaban la palabra del Señor, para corroborar si lo que el apóstol les decía era verdaderamente lo que las Escrituras decían. Y como sabemos, por supuesto que ese ejercicio daba como resultado el poder decir, sí, el apóstol está diciendo lo cierto, la verdad. Me queda un minuto y quiero lanzar solamente un bonus track que no lo iba a compartir por tiempo, pero acompáñenme a Proverbios capítulo 29. Nada más termino con esto, lo voy a leer y lo dejo ahí. En tiempos en donde corremos por escuchar lo último, alguna interpretación, alguna idea, algún sueño, alguna cosa, y no nos conformamos con las Sagradas Escrituras que son suficientes para nosotros. Recuerde, no hay otro lugar más seguro donde usted va a encontrar a Jesús en su palabra. Proverbios 29, 18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Alcanza a ser el paralelo, la unión? Profecía es igual a ley. Entonces uno dice, nos falta profecía, por eso que el pueblo está como está. Lo que nos falta es Biblia. Lo que nos falta es amor por su palabra. Amor a la ley del Señor que sigue vigente para nosotros, que le amamos con todo el corazón, como decía nuestro pastor Jonathan. Ya no es que digamos, no, ya no necesito eso. Todo lo contrario, nos gozamos en cumplir la ley. Y aquí está su ley. Y para que nosotros como su pueblo no estemos desenfrenados, necesitamos guardar su ley. Leamos la Biblia. Que el Señor les bendiga. Oremos. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad una vez más de estar juntos en esta tarde, en la que a través del testimonio del apóstol Pedro, Señor, nosotros vemos la necesidad, la importancia imperiosa de poder acercarnos a tu palabra con la actitud correcta, Señor. Y Dios mío, nos jactamos de ser el pueblo de la palabra. Queremos pedirte que tú trabajes en nuestros corazones para que nos acerquemos a ella con temor y temblor, para que nos encontremos con Cristo en ese lugar y para que anhelemos realmente encontrar a Jesús ahí. Para que, Señor, en medio de nuestras tinieblas tú puedas alumbrar, siendo nosotros obedientes a cada uno de tus mandamientos y a tu voluntad ahí revelada. Y para que, Señor, también con convicción sepamos que tú eres quien habla en la Biblia. Que eres tú quien inspiró a los escritores y nosotros con seguridad tenemos ese testimonio. Te damos gracias. Exhórtanos, obra en nuestros corazones para que nos transformemos en lectores asiduos, sistemáticos, dedicados de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.